Bueno, vamos a seguir con el estudio de Romanos. Ahí es un libro que por ahí con las primeras veces que lo leía, me parecía como que tenías que ser medio abogado para entenderlo, porque que hay tanta palabra que va y que viene y que es parecida, que vieron que los abogados por ahí te alargan un montón de palabrerío para decirte una sola cosa, pero bueno, después uno entiende que es con la guía del Espíritu Santo que uno puede llegar a comprender. Y a veces, aunque no entendamos bien la semántica, lo importante es poder incorporar a nuestra vida lo que nos está queriendo decir. Y quizás dos palabras que saquemos de un versículo impactan nuestras vidas. Así que vamos a tratar con eso hoy. Recuerden que terminaron viendo el versículo anterior, el 14 de Romanos 6:14. ¿Se acuerdan que estaba hablando sobre que el pecado no se enseñoreará de vosotros? Pues dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hay que prestar mucha atención porque mal interpretado un pasaje nos puede llevar a equivocarnos en lo que el Señor nos quiere decir. Por eso Pablo, ahí nomás, ni lerdo ni perezoso, en el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, vivimos en una época de gracia y dice, bueno, listo, yo sé que el Señor como que me da vía libre para poder hacer lo que a mí me gusta. Y hay que tener mucho cuidado, porque Pablo dice, en ninguna manera vamos a pecar. ¿Por qué? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertos del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro o Señor nuestro. Fíjense, entonces, Pablo cierra diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, pero que de ninguna manera eso nos da la libertad para pecar, sino que el hecho de estar en la gracia es algo bueno que tenemos que agradecerle a Dios, porque no solo es que cambiamos nuestra vida pecaminosa que teníamos, que nos conducía a la muerte. Ya sabemos que muerte no significa muerte física, aunque en algunos casos ese estilo de vida lleva a la muerte. Vemos lo que está haciendo la droga y todos los estragos que hace en la vida, no solo de los jóvenes, ya no hay edad, no respeta nada. Y fíjense que eso incluso lleva a la muerte física. Pero sabemos que lo peor de toda la muerte es cuando tenemos la muerte espiritual, que significa la separación de Dios. Por eso lo importante es cuando dice que fuimos entregados y pasamos, lo que decíamos, ¿vieron cuando nos dieron el cursillo para el bautismo? Ahí Maylén creo que lo está haciendo esto, ella nos puede ayudar porque está estudiando. Pasamos del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y ahí nosotros empezamos una nueva vida, ¿sí? Porque antes hacíamos cosas que ya vamos a ver, algunas de las cosas que podríamos haber hecho, otras no, pero muchas de estas cosas, y ahora empezamos a tener una nueva vida. Y se tiene que ver reflejado eso. Si somos hijos de Dios, a la corta o a la larga, nuestra vida empieza a cambiar y los demás, aunque no digamos nada, tienen que empezar a notar cambios. Entonces, en el versículo 15 empieza preguntándose si podemos pecar, porque yo ya sé que soy salvo y no estoy bajo la ley, sino para la gracia. Entonces, cuando uno mal entiende esto, puede decir, bueno, si estoy bajo la gracia, ¿quiere decir que puedo seguir pecando y que Dios me va a perdonar y me va a seguir bendiciendo? Como dice una vez Michael, lo dijo acá, Dios no escucha a los pecadores. Entonces,
uno puede, a veces vieron que parece que no hacemos las cosas como Dios quiere, pero parece que va bien. Bueno, a veces el diablo también sabe dar buenas cosas. Al Señor Jesús, cuando lo tentó, ¿qué le ofreció? Los reinos de la tierra. ¿Se los podía ofrecer el diablo? Sí, se los podía dar, pero había un precio que pagar. Entonces a veces nosotros también empezamos a ver como que parece que nos va bien, pero después vienen las consecuencias de esto. Cuando nosotros empezamos cuando pasamos del reino de las tinieblas, que es donde el diablo hacía lo que quería con nosotros, y el pecado, y pasamos al reino de la luz, empezamos a obedecer a Dios. Y esto, como decía recién, nos lleva a un cambio de vida que evidencia que yo fui justificado delante de Dios por la fe y que Dios empieza a trabajar en mi vida para realizar una transformación, no una transformación por fuera, es de adentro para afuera. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando hay personas que a lo mejor se sienten mal, que en la iglesia hay, lamentablemente, se sienten mal, pero no se han arrepentido de sus pecados. Entonces se sienten mal, quieren cambiar, pero es un cambio externo. Cuando las situaciones empiezan a abrumar de nuevo, lo que hay en el corazón es lo que sale. Lo mismo pasa para los que hemos sido salvos, los que somos salvos. ¿Qué pasa? Cuando las presiones te aprietan, porque todos pasamos por pruebas en algún momento, lo que hay en tu corazón es lo que va a salir en ese momento. Entonces, si nuestro corazón constantemente está siendo alimentado de la palabra de Dios y de una vida en comunión con el Señor, cuando vengan las pruebas, nos harán llorar, quizás no nos dejen dormir, pasaremos, hay tiempos, vieron que a veces parece que se nos tambalea el mundo, pero tarde o temprano aflora lo que hay en nuestro corazón. Y si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios hace y transforma en nuestra vida es lo que va a salir. Y eso es lo que permite que tengamos esa paz, como decía Michael recién, a pesar de las situaciones que estamos viviendo. Porque sabemos que, aunque a veces pasemos por situaciones, Dios está con nosotros. Y ese valle de sombra en algún momento va a pasar, y dice, aunque ande en valle de sombra, tu vara y tu callado. Señor, pégame, pero por lo menos eso me da la certeza de que estás cerca. Entonces, y que en algún momento vamos a salir de eso. Y esto es porque hay una vida en este cambio que nosotros evidenciamos, en la práctica se ve en una vida recta y de obediencia a Dios. En todo. A veces nos cuesta, porque no es que yo fui salvo hoy, que la salvación es algo instantáneo, lo recibimos con fe al Señor y la salvación ya está en nuestra vida, pero el proceso de santificación es algo que va el Señor trabajando en el tiempo. Entonces, a veces hay cosas que todavía parece, ¿y este es hijo de Dios? Yo me acuerdo cuando mi hija empezó el secundario, fue un colegio allá, y el maestro, el preceptor, dice, ustedes ahora van a usar un uniforme que representa la institución que tiene valores cristianos, dice. Aunque a veces veo chicos en la calle que con una remera de digo, ay, como se están portando, para mí que le han robado la remera, dice. No hay nada que ver con lo que ellos enseñaban. En nuestras vidas pasa eso, pero también es un proceso de Dios que va trabajando con nosotros y sabe cuándo apretar, cuándo aflojar, pero tarde o temprano se va evidenciando. Pero lo más importante es que este cambio de vida, como lo está estudiando Maylen, no solo trae bendición para nuestras vidas, y no solo en lo físico, sino en todo sentido, sino que la mayor bendición que tenemos es que el día de mañana vamos a tener vida eterna. Que así como muchos van a pasar al infierno y a sufrir en ese lugar, nosotros tenemos un lugar reservado, una casa nueva, que el Señor está preparando, unas moradas. No hay que sacar crédito, no hay que poner plata para... Ya cuando vayamos allá, el Señor nos va a decir, en la calle tal, que encima es una calle de oro, así que vamos a ir para allá, ahí vas a estar vos. Y lo importante es que vamos a estar con todos los hermanos que nos han precedido delante de nuestro Señor. Y también esto, aquí en la tierra, este proceso que Dios está haciendo, nos lleva a la santificación. Que esto es que nuestra vida está separada para el Señor. Constantemente nosotros estamos buscando agradar a Dios y que nos apartamos del mundo en el sentido de que no hacemos lo que hacíamos antes, no hacemos lo que hace el resto de la gente, sino que vivimos queriendo agradar a Dios. Y en el versículo 21 de Romanos, el apóstol Pablo vuelve a hacer énfasis en que el fin de las obras del pecado es la muerte, la separación de Dios. Y hoy lo vemos, y en nuestra propia vida, por lo menos lo que no nacimos en un hogar cristiano, es que nosotros no le llevamos el apunte a la palabra de Dios.
Es más, yo creo que ya lo conté acá. Es más, en algún momento yo quise empezar a leer la Biblia, cuando no había entregado mi vida al Señor. Y claro, empecé como cualquier libro. Empiezo a leer. La primera parte del Génesis como que viene contando una historia y la lees. Pero cuando empieza a llegar la parte de las genealogías, chao, ya es como que te aburre, cerrás el libro y lo dejas. Pero eso me llevaba a vivir separado de Dios sin saber lo que Dios quería para mi vida, a pesar de que yo era monaguillo en la iglesia. Tenía ahí el título de monaguillo, sabía las cosas, pero mi vida estaba lejos de Dios. Cuando yo recibo al Señor, ahí me di cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque no hace falta que lo dejes en un libro, sino que hay que ir viendo a donde Dios te guía. Bueno, esto nos lleva que tenemos que abandonar nuestra vida de pecado, y cuando entregamos nuestro corazón al Señor, en el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el premio. No es fácil, no es fácil, todos tenemos que a veces pagar consecuencias también aquí en la tierra, hay que pasar momentos. Bueno, Maylén, que está en esa edad, los chicos en el colegio te van a empezar a presionar para hacer cosas que no son agradables delante de Dios, y uno por ahí queriendo, no es solo ella, todos, no queriendo ser excluido, queriendo participar del grupo, a veces dejamos que nos influencien y nos apartamos de la palabra de Dios. Entonces hay que estar muy firme y tener cuidado, porque no solo los chicos, sino cualquiera de nosotros le puede pasar. Y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto nos da libertad, nos introduce en el camino de la santificación y nos lleva para el camino de la vida eterna. Ahora, desde que yo me entregué al Señor, las obras de la carne, que es lo que en realidad el pecado es, o el reino de las tinieblas se llama las obras de la carne, ¿desaparecieron de un día para el otro? Cada uno de nosotros, cuando nos entregamos al Señor, dejamos de mentir, dejamos de tener malos pensamientos, dejamos de obrar mal. Es una lucha en nosotros. Por eso después van a ver en el capítulo 7 que Pablo, que escribió libros de la Biblia, dice: el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y a todos nos pasa. A veces yo me doy cuenta y digo: ay, Señor, no puedo ser tan carnal para hacer una cosa. No sé, falta que me haga así, se me caiga el pan rallado de lo carnal como milanesa que soy. Porque es una cosa que digo: Señor, a esta altura de mi vida no puedo estar renegando con estas cosas. Y cada uno tiene o tenemos nuestro talón de Aquiles, y así como el Señor sabe cómo tratar, el diablo también sabe dónde presionar para tratar de hacernos caer. Pero gracias a Dios que el Señor no nos deja solo, a pesar de que a veces somos infieles, mientras Él siempre permanece fiel. Y esto es porque, sobre todo cuando venimos de una vida que no es cristiana, vamos incorporando cosas a nuestra vida que no siempre son fáciles de sacar. A veces tenemos formas de ser, formas de hablar, pensamientos. A veces tenemos gente a nuestro lado que no es fácil de sacar. Por eso yo le doy gracias a Dios que una de las cosas que hizo cuando yo me entregué al Señor fue darme tantas actividades dentro de la iglesia. O sea, durante un año, porque uno no puede vivir así. Pero yo recuerdo que después de un año yo me puse a pensar y digo: wow, todas las amistades que yo tenía que no me iban a ayudar, claro, como no compartíamos nada, no solo que ellos no me buscaban, sino que yo no tenía interés de buscarlos a ellos. Eso facilitó mi camino en el Señor, porque yo no tenía esas malas influencias. Y fíjense que no eran chicos ni siquiera que me llevaban a la droga, pero su forma de vida, las cosas que hacían, no me ayudaban. Entonces Dios, como que en ese tiempo me separó y después me ayudó en este proceso. Y tenemos que tener cuidado, porque a veces, y tristemente, dentro de la misma iglesia, tenemos personas somos personas que hemos entregado nuestra vida al Señor, pero también hay personas que solo han hecho una oración de fe y que nunca han entregado su vida al Señor. Y aunque tienen apariencia cristiana, después, como decía recién, cuando vienen los tiempos de presión, a veces sale lo que hay en el corazón. Y esto se denomina, como decíamos recién, las obras de la carne. Y tenemos que tener cuidado porque uno como hijo de Dios no puede andar así tampoco como ellos. No podemos andar con un pie en el mundo y con un pie en las cosas del Señor. Cuando nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, cambiamos de bando. Nuestra bandera es otro, nuestro rey es otro, nuestra autoridad es otro. Y no podemos ir para allá y volver para acá.
porque si no, tarde o temprano el pecado nos va a tirar. Si ustedes leen la vida de Salomón, vieron que Salomón fue muy próspero, Dios le prometió un montón de cosas, pero él cometió un error que lo empezó a hacerse deslizar. Dios, cuando le habla a a Samuel, le dice: cuando pongas un rey va a tener que escribir una copia de la ley y no va a poder ir a comerciar caballos a Egipto. Sin embargo, si ustedes leen la vida de Salomón, una de las actividades que hacía Salomón era ir y comprar caballos a Egipto y traer para venderlos. No tiene nada de malo, era un negocio, pero Dios había dicho que no fueran a Egipto, y eso era para evitar que tuvieran contacto con ellos, para que las costumbres ya no se vengan. Después Salomón, gracias a eso, podemos decir, su corazón se desvió al tener tantas mujeres que terminaron desviando su corazón. Entonces tenemos que ser muy atentos a esto y tener mucho cuidado con lo que Dios dice, para no andar caminando así con un pie en el otro, en un lado y en el otro. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5, ¿recuerdan? Si lo quieren buscar, Gálatas 5:16. 5:16. Vamos a leer algunas, no vamos a leer todas. Dice: digo pues, ¿todos lo tienen? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Lo mismo que nos estaba diciendo en Romanos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Fíjense, ahí parecen cosas gruesas, pero fíjense en cuáles siguen siendo las obras de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, cosas que a veces se ven dentro nuestro. Incluso uno mismo a veces cae en estas cosas siendo hijo de Dios. Así que fíjense, hay que tener mucho cuidado con esas obras de la carne, porque el bien que queremos hacer muchas veces no lo terminamos haciendo, y el mal que no queremos hacer, eso terminamos haciendo. Por eso es importante andar en el Espíritu. Y esto significa ser guiados en todo momento por el Espíritu Santo. Te hicieron algo, te contestaron mal, te trataron mal, ¿qué es lo primero que te sale? Contiendas, pleitos, iras, porque uno quiere, y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, algunos te dicen contá hasta 10. No, el Espíritu Santo dice contá hasta que se te pase, porque la respuesta suave aplaca la ira, pero si contestamos como queremos, es para más pelea. El otro día estábamos con mi esposa. No me acuerdo qué fue lo que me dijo. Le digo, no me escribas un papelito porque tenía que hacer compras. Digo, no me escribas un papelito porque se me va a perder. Digo, mándame un mensajito. Y me dice, ¿te lo mando a tu celular? Y yo dije, no, mándaselo al celular del vecino. Es lo que yo le quise contestar. Y digo, eso es para pelea. Sí, mándamelo al mío. Era obvio, ¿a qué celular? Ella contestó porque, no sé, se ve que estaba en otra cosa. Pero uno para pelea, ¿qué dice? Sí, no, mándaselo al vecino. Y ahí, entonces, sí, mándamelo al mío, le dije, ahí sale. Pero así como hay algo simple con esto, a veces contestamos de esa forma y terminamos enredados en una pelea. Ahora, ¿cómo sabemos si realmente somos hijos de Dios o solamente hemos hecho una oración de fe? Bueno, una de las cosas, en el versículo 21, cuando terminan, dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y este es el punto, el practicar. Porque yo, como hijo de Dios, en algún momento puedo contestar a alguien y provocar una pelea o algo, pero después el Espíritu Santo me llama a reflexión y digo, no, tengo que ir y pedir perdón, a pesar de que ellos me hayan hecho lo malo y que yo contesté justificadamente así. Pero bueno, yo no practico para estar peleando constantemente. No practico la mentira para cada vez mentir mejor, cosa que los demás. No practico todas estas cosas que se hacen. Puedo llegar a pecar con algo de esto, pero Dios después me lleva al arrepentimiento y quizás digo, bueno, no lo vuelvo a hacer, y quizás otra vez lo vuelvo a hacer y digo, no lo voy a hacer, y así hasta que Dios
va obrando en mi vida mientras yo le dé el lugar, y un día estas cosas, estas obras de la carne, van desapareciendo de mi vida. Pero la diferencia es que el que no quiere seguir a Dios, o el que solamente de por fuera nomás lo sigue, practica para que estas cosas cada vez le salgan mejor. Esa es la diferencia con un hijo de Dios. Nosotros podemos pecar, pero no practicamos esto. Y hay también una diferencia. Un verdadero hijo de Dios, cuando se da cuenta del pecado de lo que ha hecho, no es que va y dice, ay, sí, la verdad que le hice mal, le contesté mal, sino que reacciona como el hijo pródigo. ¿Recuerdan lo que dijo el hijo pródigo? Dice, cuando él reacciona, que estaba cuidando los chanchos, que dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Le había hecho mal al padre, pero en realidad el primer pecado, o sea, lo primero del pecado era contra Dios. Y eso es lo que diferencia al Hijo de Dios, que nos damos cuenta que cualquier situación de pecado en nuestra vida no es que afectamos a la persona que le conteste mal, o sea, le afecte a la persona que le conteste mal, le afecte a la persona que le hizo una cosa, pero primeramente afecte el corazón de Dios. Y eso es lo que más nos importa a nosotros, no afectar el corazón de Dios, sino que caminar cada día tratando de arrancar una sonrisa al Señor por nuestra forma de vivir. Entonces, un verdadero hijo de Dios lo primero que reconoce es, pequé contra el cielo y pequé contra el que sea. Y ahí se da cuenta de que nos podemos dar cuenta de que realmente hemos entregado nuestra vida al Señor, porque sabemos que el pecado en nuestra vida, al primero que afecta es al Señor, porque menospreciamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Y con esto del pecado, porque fuimos leyendo las obras de la carne, hay un pecado que por ahí no está acá explícito en las obras de las carnes, pero que sí está en Santiago 4:17. Un poquito de agua. Cuando lo lean lo van a saber de memoria, o lo van a recordar de memoria. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, nosotros decimos, bueno, yo no ando en adulterio, no ando en esto, no ando en el otro, no peleo, qué sé yo, pero a veces saber hacer algo bueno y no hacerlo es pecado. Porque Dios nos está mandando a hacer cosas buenas. De hecho, en 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es útil para para todas esas cosas, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios esté preparado para buenas obras. Entonces, tenemos que hacer buenas obras y no hacerlas es pecado. También se suele llamar pecado de omisión a esto, porque omitimos el hacer buenas cosas. Pasa siempre. En esta iglesia no tanto, pero en otras me he enterado que, por ejemplo, hay un pecado de omisión que es cuando el hombre no presta atención cuando la mujer le habla. ¿Pasa o no pasa? Acá no pasa, gracias a Dios. Pero en otros lados sí. Y después, la otra vez se comentaba, no me acuerdo en qué reunión, que después el hombre va y le pregunta algo, pero si te lo dije... Bueno, se empiezan a pasar facturas. Bueno, si nos pasa con el cónyuge que tenemos al lado, ¿cuántas veces también nos pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios viene y nos habla, viene y nos habla, viene y nos habla, y nosotros después, Señor, pero ¿cuándo dijiste eso? Y ya habías metido la pata hasta acá. Entonces, fíjense, y al pueblo de Israel también le pasaba. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, le decía, Señor, el Señor va y dice, ¿cuántas veces? El Señor Jesús también dice, ¿cuántas veces los quise juntar? ¿Cuántas veces les envié profetas? Y no me escucharon. Escuchaban, pero se evitaban el prestar atención. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Además, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Los que somos padres. A veces uno se aguanta lo que sea como padre. Te toca una enfermedad, lo que sea, te lo aguanta. Pero cuando te pasen un hijo, fíjense, nuestro pecado de omisión no dice por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, no prestaste atención a la palabra de Dios. Si la escuchaste, no la obedeciste, dice, no solo te va a afectar a vos, sino que también a tus hijos. Entonces, los que somos papás tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros hijos. Entonces,
Un pecado que nos ayuda a no caer en esto de la omisión es meditar en la palabra de Dios para que el conocimiento venga a nuestras vidas, orar para que esa palabra de Dios sea revelada en nuestras vidas. Pues yo como le decía, a veces incluso hoy leo Romanos y como que da muchas vueltas con mismas palabras y a veces te cuesta seguir la semántica. Bueno, pero ahí en oración es donde lo llevamos a Dios, a la palabra, se la llevamos al Señor para que Él la revele a nuestras vidas. Y después viene la otra parte que es obedecer la palabra de Dios. Porque tener el conocimiento, saber lo que Dios me quiere decir y no obedecer, no tiene sentido. Entonces, meditar, orar y obedecer. Y como decía, no podemos andar con un pie en el mundo y otro pie en las cosas del Señor. En algún momento tenemos que tomar la firme decisión de buscar el reino de Dios y su justicia. Y Dios después se va a encargar de todo lo demás. Mateo 6:24 también dice algo, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Acá está hablando de las riquezas, pero tiene que ver con toda nuestra vida, en general. No podemos andar con un pie en el reino de las tinieblas y otro pie en las cosas del Señor. Porque tarde o temprano uno de los dos nos va a tirar, y tristemente el que más tira es el pecado en nuestra vida, si damos lugar a eso. Y quiero cerrar con un salmo. Acá David había pecado delante del Señor, ¿se acuerdan? Con una mujer. El Salmo 51:4, que el título del Salmo es Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y es del Salmo de David, después que se llegó a Betsabé y vino a él el profeta Natán. Fíjense, ¿qué es lo que dice David? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense, ese es un hombre que había entregado su corazón al Señor, y eso no lo libró de cometer un error, un pecado. En nuestras vidas también podemos llegar a pasar por esta situación. Quiera Dios que no, que de aquí en adelante nuestra vida sea completamente agradable al Señor, a pesar de que vengan pruebas y lo demás, pero que siempre podamos estar con los dos pies en el reino de la luz. Pero si en algún momento llegamos a cometer un pecado, quizás como las obras de la carne, o un pecado por omisión, que puede ser, no sé, prestar atención a mi esposa cuando me habla, traer todo lo que me encarga cuando hago compras, o también puede ser visitar a un hermano cuando esté enfermo, no hace falta que sea un hermano, puede ser una persona, quizás con llevarle un vaso de agua a la cama a alguien, o el Señor abre una puerta para poder testificar de Él. Bueno, a veces caer incluso en el pecado de la omisión, pero si nosotros lo hemos hecho, lo primero que tenemos que saber es esto, que el pecado afecta primeramente el corazón de Dios porque le hacemos doler, y después podemos afectar a otra persona. Que el Señor nos libre para no caer en esto y realmente podamos andar en todo, guiados por el Espíritu Santo. Amén.